El Senado romano. Sucedió a Tiberio, que era tremendamente impopular cuando murió. Aquello debió parecer el comienzo de una nueva época. Da un discurso que arrebata al Senado. Es todo lo que los senadores podían desear en un emperador. Es humilde, es considerado. Incluso se define a sí mismo como el hijo de los senadores. Y los impresiona tanto que deciden concederle todos los honores de los que disfrutaron Augusto y Tiberio. Aún no ha hecho nada para demostrarle sus méritos, pero van a convertirle en su emperador. Roma ha dado la bienvenida a Calígula. Ahora se ha convertido en el dirigente del mayor imperio del mundo, y su reinado no ha hecho más que comenzar. ¿Pero cuánto tardará Roma en darse cuenta de que puede que hayan coronado a un loco? Hoy en día se recuerda a Calígula como uno de los emperadores más terroríficos y dementes de la antigua Roma. Pero cuando llegó al poder, Roma tenía grandes esperanzas puestas en aquel joven, su nuevo líder. Cuando Calígula llegó al poder, tenía solo 24 años, era un hombre increíblemente joven. Casi lo único que los romanos sabían de él era que era bisnieto del primer emperador de Roma, César Augusto, y que su tío abuelo, el emperador Tiberio, había asesinado a casi todos sus familiares directos. ¿Qué había hecho antes? ¿Qué experiencias había vivido? Bueno, al parecer, nada bueno. Todos sus parientes habían sido asesinados y él había estado preso en Capri. Por fuerza tenía que estar bastante trastornado. Dar a un hombre como aquel el control total del imperio romano fue una locura. Como nuevo emperador de Roma, el joven Calígula controla algo más que un imperio. También controla su riqueza. La Roma que Calígula hereda es rica gracias al efectivo gobierno económico de los dos primeros emperadores. Roma ha aumentado en poderío y sus arcas están llenas. Ahora Calígula empieza a utilizar esa riqueza y comienza por comprar el apoyo y la confianza de quienes son importantes. El poder del dinero. Calígula establece su residencia en el Palacio de Tiberio, y desde aquí se embarca en una enorme campaña de relaciones públicas. Tiene que ganarse al Senado y al pueblo de Roma, y a alguien quizá más importante, la Guardia Pretoriana. Macro, el líder de la Guardia Pretoriana y el hombre que ayudó a Calígula a llegar al poder, sugiere al joven emperador que dé a sus soldados un pequeño extra. En su testamento, Tiberio deja a cada miembro de la Guardia Pretoriana 1000 sestercios de oro. Eso equivalía a la paga de un año. Calígula, aconsejado por Macro, aumenta al doble esa cantidad. Es una importante jugada. Si quiere conservar el poder, Calígula debe asegurarse de que la Guardia Pretoriana esté de su lado. Le servirán de verdugos, de asesinos a sueldo. Le harán el trabajo sucio. Calígula necesita mantenerlos contentos y leales, y así lo hace. Calígula también da a cada cabeza de familia en Roma un regalo en efectivo equivalente a unos 750 euros de hoy en día. Se podría pensar en ello como una ayuda al desarrollo económico de la antigüedad, pero Calígula quiere asegurarse de que la gente recuerde exactamente quién les está dando el dinero, así que hace algo un tanto excesivo. Nos encontramos donde se hallaba la Basílica Julia. Este era uno de los grandes edificios públicos de Roma. Tenía 3 plantas y una altura de unos 18 metros. Calígula se sube a lo alto del edificio portando una sorpresa. Lleva cubos llenos de monedas, las cuales arroja desde esa altura de 18 metros. Y esos proyectiles metálicos llueven sobre la gente que se arremolina por hacerse con ellos. Aquellos que no resultan heridos por aquello corren el riesgo de ser pisoteados en la avalancha que se forma en la calle por recoger las monedas. Y el generoso emperador sonríe ante todo aquello. Calígula se ha ganado al pueblo de Roma y a la Guardia Pretoriana, pero también debe ganarse al Senado. Y por ello promete a los senadores que las cosas serán distintas a como fueron con el anterior emperador. Tiberio no era muy popular al final de su reinado, porque se embarcó en una serie de juicios por traición contra sus pares en el Senado. Tiberio solía utilizar la excusa de la traición para mantener a raya al Senado.
Cualquiera podía ser acusado y condenado de conspirar contra el emperador, incluso sin haber hecho nada malo. Ningún senador estaba a salvo. Pero ahora Calígula les promete cambiar todo aquello. A los pocos meses de comenzar su reinado, Calígula critica los odiados juicios por traición, los invalida y ofrece una amnistía a todo aquel que estuviera implicado en ellos. Y luego, en un gesto teatral, quema todos los documentos en que se recogían las pruebas contra los senadores. Por fin habrá paz entre el emperador y el Senado. Calígula incluso parece en paz con su pasado, pues adopta al nieto de Tiberio, un niño de 14 años llamado Gemelo, nombrándolo su heredero. Creo que se trata solo de un gran golpe de efecto. Calígula tiene 24 años. Tiene ante sí un largo reinado. Brindar atención a Gemelo y adoptarlo no le cuesta nada, pero si muestra devoción por la familia e interés por la sucesión, el Senado y el pueblo de Roma le verán con buenos ojos. Habiéndose asegurado todos los apoyos, los primeros 6 meses de Calígula en el poder son un clamoroso éxito. Tras 187 bajo su reinado, el Senado le concede el mayor honor posible en el Imperio Romano, el título de Padre de la Patria. Ahora su palabra es ley. Es el incuestionable Señor de Roma. Si consigues de repente todo ese poder sin haber hecho nada en particular para merecerlo, y eres objeto de toda esa reverencia y admiración, tienes que ser una persona muy especial para no perder la cabeza. Pero entonces Calígula recibe un desagradable recordatorio de cuáles son sus límites. No sabemos qué pasó exactamente, pero sin duda Calígula cae repentinamente enfermo, y es algo serio. Y dura semanas. Nadie sabe qué va a pasar. Es como si todo el imperio estuviera conteniendo el aliento. Rápidamente se extiende la noticia de que el nuevo y bien amado emperador está a las puertas de la muerte. La gente permanece en vela ante el palacio y el comercio se detiene. Pero no todos los ciudadanos del imperio están paralizados por el miedo. El líder de la guardia pretoriana, Macro, que había prometido fidelidad a Calígula, le abandona. Macro hace lo que ya había hecho cuando Tiberio enfermó. Se prepara para lo peor. Pasa un montón de tiempo con Gemelo, el heredero adoptado por Calígula. Le anima a hacer aparecer ante el pueblo para tranquilizarle y empieza a preparar al joven para el trono. Pero Calígula sorprende a todo el mundo. Se recupera totalmente y cuando ve la situación que le rodea, esta no le complace mucho. No te metas con Calígula. Gemelo se ha hecho notar y parece muy cómodo en esa posición. Calígula se da cuenta de que teniendo a Gemelo cerca, él siempre será reemplazable. Calígula ordena que se arreste y se encarcele al chico. Pero eso no es todo. Calígula envía a su guardia pretoriana a la celda de Gemelo. Como los soldados tienen prohibido derramar la sangre imperial, da órdenes terminantes de que Gemelo se quite él mismo la vida. Pero Gemelo ni siquiera sabe cómo usar una espada, así que tiene que pedir ayuda a los soldados, quienes le enseñan cómo clavarse una espada para morir tan indoloramente como sea posible. Gemelo demuestra aprender rápido y se quita la vida. Calígula ordena la muerte de su primo de 14 años. Es el punto de inflexión en su reinado, el momento en que comienza el terror, porque no se detendrá ahí. Calígula se siente traicionado por Macro, el hombre que en principio le había ayudado a convertirse en emperador. Pero no puede matar sin más al jefe de la guardia pretoriana. Entonces hace algo brillante, le asciende nombrándole prefecto de Egipto. Calígula nombra a nuevos comandantes de la guardia pretoriana y entonces hace su jugada. Antes de que Macro se marche a Egipto, Calígula le arresta por traición. Se le da una espada y se le dice que opte por la salida honorable. Macro también es obligado a suicidarse. Y Calígula se cobra una nueva víctima. Pero habrá muchas, muchas otras.
Cuando Calígula estaba enfermo, un noble había declarado públicamente que renunciaría gustoso a su propia vida para que el emperador se recuperase. Al recuperarse, Calígula busca a ese noble y le obliga a cumplir su ofrenda. Hace que le arrastren por las calles y le arrojen al Tíber, donde se ahoga. Esto muestra la verdadera naturaleza de Calígula. Si la gente hacía ese tipo de afirmaciones, él iba a obligarles a cumplirlas, y así lo hizo. Esta brutalidad no era nada nuevo en la antigua Roma. Así era como la gente alcanzaba y mantenía el poder. Pero el reino de terror de Calígula no ha hecho sino empezar, porque él demostrará tener una sed de poder mayor que la de ningún hombre en la historia. Ahora tiene las riendas del imperio. Puede hacer lo que quiera, así que puede ser gratuitamente cruel e irresponsable. Voy a divertirme. Voy a hacer cuanto se me antoje. También muestra un apetito por infligir tanto placer como dolor mediante el sexo. Para hablar de los excesos sexuales de un emperador, se habla de Calígula. Durante sus primeros 6 meses como gobernante de la antigua Roma, Calígula se afianzó en el trono comprando al pueblo y al ejército. Pero su reino de terror comenzó cuando mató a su primo de 14 años, su único sucesor legítimo. Una vez ha conseguido el poder absoluto sobre el mayor imperio del planeta, hace lo que probablemente haría cualquier joven de 25 años en sus circunstancias: festejarlo. Sexo y excesos. Hace un año que está en el poder y Calígula se da a la buena vida. Da en su palacio banquetes de alimentos exóticos traídos de todo el imperio y espléndidas fiestas. Los romanos de clase alta a menudo daban banquetes para mostrar su riqueza y su prestigio. Pero con Calígula las cosas van mucho más allá. Sus invitados disfrutan de delicias exóticas tales como lenguas de flamenco, talones de camello y avestruz asado. Un banquete en particular costó 10 millones de sestercios. Eso equivalía a los impuestos anuales de 3 provincias romanas enteras. Este chico sí que tenía ansias de placeres. Era un adicto, dada su forma de beber o su actitud hacia la comida. Llegó a usar cierto veneno para aumentar su estómago y poder comer aún más. Es como lo opuesto a provocarse el vómito. También era difícil que alguien que hubiera crecido donde él lo hizo no se convirtiera en un glotón o que no se entregase a una sexualidad desenfrenada. Toda Roma comenta ya las exóticas fiestas eróticas de Calígula y su relación antinatural con su hermana menor, Drusila. Una de las primeras palabras que se nos viene a la mente cuando pensamos en Calígula es incesto. Es un secreto a voces. Toda Roma murmura que Calígula se acuesta con su hermana menor, Drusila. En los banquetes le da el puesto de honor, la agasaja con todo tipo de atenciones, la alimenta con su propia mano e incluso la acaricia delante de su esposo. Drusila está casada con uno de los mejores amigos de Calígula, un hombre llamado Lépido. Según se dice, ese matrimonio fue para tenerla cerca. A los romanos les gustaba hablar de sexo y los escándalos sexuales eran un gran tema de conversación. Lépido no tiene motivo de queja. Como cuñado de Calígula, ahora es el siguiente en la línea sucesoria. Pero ¿podría haber sido la relación de Calígula con su hermana algo más que algo sexual? Es posible que tuviera en mente la creación de una estirpe real pura, en la línea de la dinastía ptolemaica de Egipto. Era lo que hacían los faraones. Era parte de la cultura oriental que tanto amaba. Era hacer algo al estilo de los emperadores orientales.